Inclinen su rostro delante de la presencia del Señor. Vamos a orar en esta hora y a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos. Amén. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos una vez más, papito lindo, por esta hermosa reunión, por cada uno de tus hijos, Señor, que tú has permitido que esta noche, Señor, se congreguen en tu casa, vengan a buscar tu rostro, Padre Celestial. Pero a la vez también te suplicamos, papito lindo, que por favor tú puedas hablarnos, Señor, en esta hora, por medio, Señor, del consejo de tu palabra, Padre Celestial. Líbranos, Padre bendito, de hablar cosa alguna, Señor, que no edifique, sino como tal y como está escrito en tu palabra, Señor, que todo lo que hablemos venga a edificar, a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, pues aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios me los bendiga una vez más. Amén. Como saben, hemos estado hablando los días martes acerca de la libertad. Ahorita estamos con este tema que lo hemos titulado Agentes de la Libertad, pero vamos a entrar de lleno de una vez, amén. Un agente, mis amados hermanos, solo esto voy a leer. Básicamente es un instrumento, es un mensajero que produce un cambio, amén. ¿Se acuerdan que les dije que les regalaba esta cita? Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: ya se ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y dice que lo que el Señor espera de nosotros es que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Él. Amén. Ahí está ya una breve explicación, lo voy a leer muy rápido. ¿Qué es practicar la justicia? Es vivir con rectitud, equidad y compasión, guiado por el Espíritu Santo, para beneficiar tanto a otros como a nosotros mismos. ¿Qué es amar la misericordia? Hacerla parte de nuestra identidad, valorar profundamente la compasión activa, el perdón, la bondad hacia los demás, reflejando el carácter de Dios en nuestra relación. Amén. Permítanme. Lo siguiente es humillarnos ante Dios, y esto es reconocer con sinceridad nuestra pequeñez, nuestra dependencia y necesidad de Él, sometiéndonos a su voluntad con un corazón arrepentido, obediente y confiado. Amén. Bueno, hasta ahí llegamos. Hablamos de que el primer agente de libertad es el Espíritu Santo. Solo voy a leer porque esto ya lo explicamos. Segunda de Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Versículo 18 dice: y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Y aquí fue donde terminamos la semana pasada. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Ok. No nos olvidemos el tema. ¿Cuál es? Agentes. ¿Sí están conmigo, mis amados hermanos? No mucho me convencen, fíjense. Si no, seguimos orando. Agentes de la libertad. Entonces, miren, yo pretendo terminar el tema hoy, porque son varios los agentes, y como lo pretendo, ya no quise desarrollar cada uno de ellos. Pero recuérdense que básicamente, mis amados hermanos, este tema está centrado en ¿qué? En que cada uno de nosotros tenemos la capacidad, tenemos al Espíritu Santo de identificar cuando espiritualmente o almáticamente no estamos bien.
Amén. ¿Ustedes se identifican cuando físicamente no se sienten bien? Allá en Guatemala, si yo les digo, hermano, les digo, tengo la canilla aguada, ¿qué entienden? Lo dejé en la luna. El asunto es que un día llegó una hermana y le dice a un apóstol, al apóstol Billy de Chile, y le dice: apóstol, le dice, ¿será que puede orar por mí? Sí, hija, ¿qué tenés? Es que tengo la canilla aguada, le dice. ¿Pero eso qué es? Allá en Guatemala a las piernas le dicen canilla, pero como no pronunciamos bien la doble L, entonces canilla. Y si está débil le dicen aguada, canilla aguada. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque nosotros físicamente identificamos cuando tenemos la canilla aguada, ¿no? A veces anda temblando ahí. Ok, almáticamente identificamos cuando almáticamente no estamos bien, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y espiritualmente identificamos cuando espiritualmente no estamos bien. Si ustedes me dicen: no, pastor, pues ahí sí hay un problema. Ok, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque si gracias a Dios tenemos esa capacidad de identificar cuando física, almática o espiritualmente hablando no estamos bien, cuando el problema es físico, normalmente ¿qué hace una persona cuando dice: me duele aquí, me duele allá? ¿Qué hace? Perdón, mis amados hermanos. Solamente, yo me he dado cuenta que aquí, me refiero a este país, hay más celo con la medicina, porque hay ciertos medicamentos que aquí no se los venden a uno sin receta. Allá en Guatemala les venden a ustedes lo que quieran, sin necesidad de receta. Entonces, lo que normalmente una persona hace o debería de hacer cuando siente algún malestar, ¿cuál es? Ir con el médico. Amén. Ir con el médico. ¿Por qué? Porque pues para eso han estudiado, ¿verdad? Lógicamente, mis amados hermanos, hay que orar, hay que tener fe. Amén. Pero acuérdense que la Biblia también nos muestra de que la ciencia el Señor la ha dejado. Amén. Bueno, no me voy a meter en esos detalles. El asunto es que si cuando físicamente hablando nos sentimos mal, buscamos ayuda, un doctor, está bien, está correcto. ¿Qué deberíamos hacer si el problema es almático o espiritual? Exacto. Pero solo la pastora me está respondiendo, hombre. ¿Qué deberíamos de hacer, mis amados hermanos, cuando identificamos que el problema es en el alma o en el espíritu? No van a ir ustedes con el doctor, ¿verdad? Imagínense, le van a decir al doctor: tengo la canilla aguada. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Atesoremos esto en el corazón, por favor, en el entendimiento. Lo que tenemos que hacer es buscar un agente de libertad. Ya les mencioné el primero. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Número 2, ¿cuál es el segundo? Tenemos que buscar la unción. Miren, no voy a grabar esto. ¿Cuál es el otro agente de la libertad? Porque ya vimos, ¿verdad? El Espíritu Santo, pero luego está la unción. Ustedes y yo hemos leído en la Biblia, mis amados hermanos, de que la unción es comparada con, en la Biblia, esto que está acá, el aceite. Amén. Y la Biblia habla acerca de el aceite de la unción, que normalmente lo hacían con aceite de oliva. Pero ¿saben ustedes cómo se saca ese aceite de la oliva? Bien, están las famosas aceitunas, ¿verdad? Aquellas bolitas, ¿verdad? Que tiene el olivo. Ese fruto, digámoslo así, lo cortan y hay unas máquinas como que son para moler café
donde esas bolitas son metidas y literalmente son trituradas. Y lo que sale de ahí, de la oliva, ¿qué creen que es? El aceite. Amén. Figura en la Biblia de la unción. Ok, entonces, ¿se imaginan que ustedes y yo fuéramos esas bolitas de oliva? ¿Sí? ¿Se lo imaginan? La pregunta es, si tomamos como figura, yo soy la bolita de oliva, pero esa bolita de oliva, mis amados hermanos, solo así no saca aceite. Tiene que pasar por ese proceso de ese molino para que la triture, y luego lo que queda, lo que sale es el aceite, la esencia de la oliva. Amén. Les pregunto, si nosotros somos la figura de ese aceite de oliva, la pregunta es, ¿y cuál será el molino? Procesos espirituales, muy bien. ¿Y qué proceso pudiera ser que me saca a mí el aceite? ¿Qué será eso, mi amado hermano, que nos tritura y nos muele, como que nos estuviera destruyendo? Pero en realidad, si esa bolita, esa aceituna, esa oliva no se destruye, no sale el aceite. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque para sacar ese aceite, mi amado hermano, esa oliva tiene que pasar un proceso. ¿Se imaginan si hablara, qué diría? Al estar siendo pasada por ese molino, ¿qué diría? Ayúdenme, ¿qué creen que diría? No diría nada, sale corriendo. Pero digamos que esa no sale corriendo. ¿Qué diría cuando está siendo pasada? Porque el fin es sacar el aceite, lo mejor. Alguien pensemos, ¿qué diría? ¿Ah? Están duros. ¿Qué más diría? Pensemos. Ya no aguanto, diría. Sáquenme de aquí. ¿Sí o no? ¿Y qué decimos nosotros cuando estamos en esos procesos? Salimos corriendo y por experiencia. No. Es que miren, el aceite, mis amados, la unción, el agente de libertad del que estoy tratando de hablarle, es la unción. Pero la unción, mis amados hermanos, solo se consigue machacándose. La unción solo se consigue en esos procesos, mi amado hermano, en donde normalmente tú y yo decimos, ya no aguanto, ya me cansé, hasta aquí. Ok, pueden pasar dos cosas, o como lo decía hermana Meli, o salimos corriendo, o pasamos por el proceso, y lo que va a salir de ese proceso, entiéndase, pónganle cada uno su nombre, es una persona mejor. Es una persona, mis amados hermanos, que ante otros procesos, ante otras dificultades, no se va a rendir. Y ya que esté siendo, que haya sido formado, van a venir personas a contarle sus problemas, sus dificultades, y con el aceite que brotó cuando ustedes pasaron por ese proceso, van a poder servir de bálsamo a las demás personas que ya lo pasaron. Y luego va a venir una famosa frase, bueno, si él pudo, si ella pudo, yo también puedo. Yo les digo, cuando yo llegué a la iglesia, ya que tomé las cosas de Dios en serio, yo no quería ser pastor, pero lo que a mí me impresionó fue que cuando yo llegué a la iglesia y veo al pastor de esa iglesia, yo lo vi muy joven. Comparado con todos los pastores que yo conocía, yo lo vi demasiado joven. Y le pregunté a un hermano, ¿y qué edad tiene el pastor? Le dije, 20 años, me dijo. ¿Y qué edad creen que tenía yo en ese momento? 20 años. Entonces, cuando yo vi que ese muchacho tenía 20 años
y ya era pastor, algo despertó en mí. Yo no me di cuenta en ese momento en realidad qué fue lo que despertó en mí. Seguro ha de haber sido el ministerio, pero cuando yo vi que él tenía esa edad y podía, y ya era un pastor, yo me empecé a meter y miren qué terminé siendo. Amén. Pasé un montón de procesos, mis amados hermanos, que si se los cuento, muchas personas, me recuerdo una persona. Esa persona se congregaba en esa iglesia. El asunto es que yo me congregaba en otra iglesia, del mismo ministerio, pero yo me congregaba en otra iglesia. De repente, el apóstol de esa iglesia necesitaba a alguien que le ayudara. Por eso fue que yo me fui a vivir a la iglesia. Pero como eran 3 hermanos en la carne y los 3 eran pastores, uno le habló de mí. Y el asunto es que yo me fui a vivir a esa iglesia. Pero en esa iglesia había un muchacho que él se congregaba ahí. Y cuando él se enteró de que lo que yo estaba haciendo ahí, imagínense, yo ni lo conocía y ya estaba enojado conmigo. Se molestó. ¿Por qué? Porque él quería mi puesto, digámoslo así. Yo no andaba buscando ni sabía y a mí me llevaron. Ok, yo estuve año y medio completito, exacto, año y medio estuve ahí. Cuando a mí me sacaron de ahí, él estaba contento y le dieron el puesto a él. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que aguantó? Dígame cualquier cantidad de tiempo. 15 días. Casi le pegan. Una semana aguantó. ¿Por qué? Porque había que irse a vivir al templo. Y literalmente era vivir en el templo. Cada vez que yo salía, yo no sé si el pastor tenía cámaras o alguien me estaba vigilando, pero yo salía, por ejemplo, yo estaba aquí, iba, ¿qué les digo?, al centro de Grecia a hacer cualquier cosa, pero no le avisaba, me llamaba: papito, ¿dónde estás? Nunca pude mentirle, no pude, y le tenía que decir la verdad: pastor, ya así todo el cabizbajo, porque ya sabía que atrás venía un regaño. Estoy en el centro de Grecia. Me regañaba. Ok, ¿por qué? Porque literalmente era vivir en el templo. Y como él no estaba acostumbrado a eso, una semana aguantó. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque hay gente, mis amados hermanos, que no va a soportar los procesos. Pero si tú y yo los hemos soportado y esos procesos nos han llenado de unción, vamos a tener la capacidad de ayudar a esa gente que no soporta, que no puede. A ti y a mí probablemente nos basta confiar en el Señor, pero hay gente a la que no le basta confiar en Él, necesita de alguien que le ayude, y ahí entramos nosotros. Amén. Pero con unción. Porque si no tenemos unción, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, como pastores, mis amados hermanos, nos pasa una y otra vez. Menciónenme cualquier problema. No pecado, problema. Trabajo puede ser. Yo hubo una etapa en la que ya siendo pastor, todavía estaba soltero, ni conocía a la pastora, tuve problemas económicos. Y como consecuencia de ello, empecé a buscar trabajo. Empecé a ir a entrevistas y nunca me contrataron para nada. El asunto es que en medio de esos problemas económicos, ya siendo yo pastor, llegaban los hermanos de la iglesia y me decían: pastor, tengo problemas. ¿Qué tipo de problemas creen que tenía? Problemas económicos. ¿Y qué creen que yo les decía? Sin unción, sin la unción, como pastor, lo que yo hubiera podido decirle: mire hermano, yo estoy igual,
vamos a buscar trabajo los dos. Pero ¿qué hace la unción? Le hablaba, crea en Dios, le daba aliento, oraba por él, oraba por ella y conseguía trabajo. ¿Y yo? Sin trabajo y sin dinero. Esa es la unción. De que si uno no tiene unción, llega alguien con el mismo problema que uno está pasando. ¿Sabe qué, hermano? Lloremos juntos. Vamos a buscar trabajo los dos. ¿Y será que eso es lo que necesita alguien que tiene una necesidad? Valga la redundancia. No, necesita unción. Entonces, espero estarme dando a entender. Vean, Isaías capítulo 10, versículo 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá. ¿A qué dice? ¿Saben qué es lo curioso de esto? Recuérdense que el domingo empezamos a hablar de las aguas de confusión, las aguas de Egipto. Amén. Y ya en el camino me di cuenta que a varios el tema les cayó como anillo al dedo. Es que Dios no se equivoca, mis amados hermanos. Amén. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque cuando leen el contexto, el domingo hablamos de las aguas de Egipto. ¿De qué yugo creen que está hablando ahí? Ahí está hablando del yugo de Egipto. Y dice que el yugo de Egipto, como eso lo dice en el contexto, pero dice acá que ese yugo, a causa de la unción, el yugo se pudre. Ahora la pregunta es, mi amado hermano, ¿y cuál será tu yugo? Los que están casados me pueden decir: pastor, mi yugo es mi esposa. Pastor, mi yugo es mi esposo. Y claro que sí, no se llama cónyuge. ¿Y qué significa la palabra cónyuge? Una pareja que lleva el mismo yugo. Entonces sí, ese es su yugo. ¿Y cómo me lo quito, pastor? ¿Qué dice la Biblia ahí? Con unción. Con unción. O sea, en lugar, mi amado hermano, de estar recriminándole, de estar acusando, de estar señalando los errores de tu cónyuge, o que tu cónyuge esté señalando los tuyos, lo que necesitas es un agente de libertad, unción. Podrá ser él, podrá ser ella, la peor esposa, el peor esposo que ha existido en toda la tierra, mis amados hermanos, pero si tú y yo tenemos unción, dice claramente la Biblia que ese yugo, a causa de la unción, se pudre. En otras palabras, ¿qué es lo que necesitamos para que en el matrimonio nos vaya bien? Unción. Pero como muchas veces no hay unción en el matrimonio, entonces Dios, mi amado hermano, usa a tu esposo, usa a tu esposa como ese molino. ¿Para qué? ¿Para que me esté fastidiando la vida? No. ¿Para qué la usa? ¿Para qué lo usa? Respóndame. ¿Ah? Lo usa para que nos saque la unción. Para que la usa la esposa, usa el esposo para que nos machaque. Y en medio de eso, mi amado hermano, entonces voy a cantar: machácale la cabeza. Para machacarle la cabeza al diablo. ¿Me doy a entender? Pero aquí viene el problema. Aquí viene el llamado. Es que si no hay unción, mis amados hermanos, todo en la vida se convierte en una carga. Repito, si no hay unción, todo en la vida se convierte en una carga.
Pero con la unción, vean qué es lo que la Biblia dice, y como repito, en el versículo 26 me parece que dice claramente que es el yugo de Egipto. Está hablando de Egipto. ¿Y cómo es posible que la unción tenga el poder, la capacidad de hacer que ese yugo se pudra? Si cuando se habla de Egipto, lo explicamos el día domingo, está claramente explicado con bases bíblicas, está hablando del mundo. ¿Y cómo es posible que la unción me ayude a mí, mi amado hermano, para poder soportar al sistema del mundo, pero con mi esposo, con mi esposa, no lo aguanto, no la aguanto? Entonces, en donde hay unción, todo es más fácil. Pero en donde no hay unción, todo es una carga. Ayúdenme a ponerme cosas, mis amados hermanos, que pueden convertirse en una carga. La esposa. Si la esposa es una carga, ¿qué le falta al esposo? Otra mujer. No. Unción. Entonces el problema, mis amados hermanos, no es la esposa. El problema es que yo no tengo unción. Porque si tuviera unción, mis amados hermanos, los yugos se pudren. Pero por la falta de unción, vuelvo y repito, todo se convierte en una carga. ¿Me di a entender? Entonces, ¿cuál es el otro agente que tenemos que buscar? La unción. Pero la unción, mis amados hermanos, miren, es que hay tantas cosas que hablaron, pero el tiempo se va demasiado rápido. Tenemos que hablar de la oración. Miren, ustedes, mis amados hermanos, tienen que aprender a orar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. No soy yo quien para juzgarlos, que Dios me libre. Amén. Pero cuando yo los veo orar, a mí me entran dudas, mis amados hermanos, si ustedes tendrán una vida de oración. Porque cuando uno tiene una vida de oración, mi amado hermano, uno ora en todo lugar. Y así como nosotros, algo que yo les he dicho a los de la alabanza, es que así como se ensaya, así se ministra. Amén. Así como se ora en la casa, así se tiene que orar en cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Oración. La oración, mi amado hermano, hace que brote la unción. Amén. Pero si oramos solamente por los alimentos, o a veces yo me he dado cuenta de algunos, voy a decir ustedes, pero diciendo ustedes no me refiero exactamente a ustedes que están acá, ¿verdad? Sino a ustedes los de la iglesia, que a veces ni por los alimentos oran. Cuando yo siento, ya están dándole. Y la oración. Dirá alguien por ahí, no, pastores, que ahí en su casa cocinó la pastora, pero en mi casa cocina mi esposa, por eso ahí sí oro. Ok, ¿qué nos hace falta entonces? Unción. Tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que necesitamos de la unción. Pero para yo tener unción, tengo que buscarla. ¿Cómo se busca la unción? Orando, en ayuno, en oración. Pero una oración, mi amado hermano, que se sienta. Bueno, sigamos. Miren esto. Isaías 58:6. ¿Qué dice ahí en celeste? Escuchen lo que dice. El ayuno que he escogido no es más bien romper cadenas de injusticia. Escuchen, desatar las correas de ¿qué dice? ¿Y qué dice la Biblia acá? Que a causa de la unción el yugo se pudre. Y aquí dice la Biblia que el ayuno que él escogió fue desatar correas de los yugos. Entonces, ¿queremos unción, sí o no? Te van a machacar. Ahí ya no hay amenes. ¿Queremos unción, sí o no?
Vamos a pasar procesos difíciles. Y en medio de esos procesos, mi amado hermano, cuando salgamos del proceso, como se lo dije hace un momento, pónganle su nombre. Tiene que salir un mejor hombre, una mejor mujer que la que entró al proceso. Porque esto es así. Si tú y yo, mi amado hermano, somos metidos a procesos, a desiertos, a problemas, a dificultades, es porque lo que Dios está permitiendo es que salga la unción, que los yugos se rompan. Dice acá, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper, ¿qué dice? Todo. Entonces vean, cuando hay unción, hay ayuno. Cuando hay ayuno, hay unción. ¿Y qué pasa cuando hay ayuno y cuando hay unción? Cadenas se rompen, se desatan correas de yugos, hay libertad y se rompe toda atadura. Cuando analizamos estas cosas, romper cadenas, hablemos de los yugos, la falta de libertad, la opresión y las ataduras. Pregunto, ¿acaso no son cosas que estorban a los cristianos? ¿Acaso no son cosas, mis amados hermanos, que muchas veces, no digamos estorban a los cristianos, me estorban? ¿Qué necesito entonces? Unción. Entonces pregúntate, mi amado hermano, y que el Espíritu de Dios te responda. ¿No será que ese proceso que tú estás pasando, vas a salir de ahí hasta que te llenes de unción? Porque como les acabo de poner un ejemplo, parte de esto, ¿qué es la unción? Es eso, mi amado hermano, que alguien va a llegar a ti, los pongo como ejemplo, como pastores, alguien viene a nosotros diciéndome, pastor, tengo este problema, y a mí a veces me dan ganas de decirle, hermano, hermana, yo tengo el mismo problema que usted, ¿qué hacemos? Pero ¿qué es lo que hace la unción en la persona? Buscar una solución. Y que ustedes, mis amados hermanos, que probablemente tengan los mismos problemas que nosotros, ustedes encuentren una solución. Yo lo he visto, como tal vez a veces tenemos algún problema, oro o mi esposa ora, y los problemas a ustedes se les solucionan y los nuestros siguen. Y uno dice, pero hizo lo que le dije, le fue bien, y yo hago lo que le dije y no me va bien. ¿Cuál es la diferencia? Que todavía nos tienen que sacar un poquito más de unción. ¿Por qué? Porque imagínense si como pastores tuviéramos unción solo para lo nuestro, seguro en lugar de iglesia mejor ponemos un centro para ir a llorar. Pare de sufrir, vamos a poner. Vean, la unción. ¿Qué es la unción? La unción es el respaldo de Dios para cumplir un propósito. Que aparte, mis amados, del por qué creen ustedes que estamos aquí en este lugar, porque eso es parte del respaldo de Dios, humanamente hablando. Ahí está mi esposa, ella puede dar testimonio. Cuando nos llamaron acerca de este local, no teníamos ni para el alquiler de aquel, que pagábamos la mitad, mucho menos para este. ¿Y qué hacemos aquí? Ya vamos a cumplir un año de estar acá y bendito Dios, ni una sola vez nos hemos atrasado con el alquiler. A veces 3 días antes ya está pagado. ¿De dónde? No podemos decir, los bendigo y con mucho respeto digo esto, que se ha pagado porque yo hago camas, por las ofrendas o por los diezmos, sino de dónde se paga. De la unción, el respaldo de Dios a sus vidas y a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es, yo me voy a meter a hacer algo. Decimos amén. Cualquier cosa. Y voy a lograr aquella cosa. ¿Por qué? Porque yo tengo la unción. ¿Qué es la unción? Hermanos, no me asusten.
Es un agente de libertad, amén, muy bien, pero según lo que yo le estoy diciendo ahorita, ahí está en la pantalla, es el punto que estamos hablando. El respaldo de Dios. O sea, ¿por qué tengo la convicción de que me voy a meter a hacer algo y me va a ir bien? Porque tengo unción. ¿Y qué es la unción? El respaldo de Dios. ¿Entendemos eso? El respaldo de Dios. Es como cuando alguien va a sacar un préstamo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y lleva un respaldo de tantos fiadores. Entonces a veces no le dan el préstamo a uno, por la persona que uno es, sino porque imagínense ahí, aparece como fiador. Menciónenme un nombre de alguien que ustedes sepan que tiene dinero. ¿Quién? Mesa. ¿Quién es Mesa? Bah. Les aparece ahí fiador Mesa. ¿Cómo no se los van a dar? Amén. Entonces algo así, mi amado hermano, es el respaldo de Dios. Ustedes y yo nos metemos a hacer algo con unción, y la unción es el respaldo de Dios. Entonces, ¿cómo voy a dudar yo de que me va a ir bien si lo estoy haciendo con unción? Y la unción es el respaldo de Dios. Pero cuando me meto a hacer algo, respóndanme esto, por favor, así yo me siento tranquilo de que me estoy dando a entender. Pero si yo me meto a hacer algo sin unción, ¿cuál es el problema? ¿Ah? Sí, pero ¿por qué? Es la misma respuesta, solo que al revés. Unción es el respaldo de Dios. Me meto a hacer algo con unción, Dios me respalda. Pero si me meto a hacer algo sin unción, gracias, hermano, no me va a ir bien. ¿Por qué? Porque no hay respaldo de Dios. No hay respaldo de Dios. Y ese es nuestro conflicto como cristianos, mis amados hermanos, que muchas veces nos metemos a cualquier cosa y no nos va bien. ¿Y por qué? Respóndanme ahora, ¿por qué nos metemos y no nos va bien? La respuesta es la misma. Porque no hay respaldo de Dios. Muy bien. ¿Y por qué no hay respaldo de Dios? Eso, así me gusta, así yo me siento contento. Dije, sí, me entendieron. Porque no hay unción. ¿Y en dónde se busca la unción? En oración, en ayuno, en medio de los procesos. En medio de un proceso de dificultad, mi amado hermano, no podemos renegar, no podemos quejarnos, no podemos buscar culpables. Busquemos un agente de libertad. Busquemos el Espíritu Santo, busquemos la unción, y te vas a dar cuenta, mi amado hermano, que aquello que puede hacer un yugo, la unción no pudre. Todo se va. Aquí aprendí un dicho que dice, algo así lo escuché, o ya me lo reinventé, que en el camino se acomodan las cargas. Escuché que dice por ahí. Allí en el camino, mientras tú vas caminando, Dios se va encargando de respaldar todo lo que hagas y te va a ir bien. Pero necesitas unción. Necesitamos buscar la unción. ¿Qué es la unción? El respaldo de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Moisés dijo, no nos movemos? Si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos. ¿Por qué creen que dijo él eso? Sí me gusta. Que no había respaldo. ¿A qué se iba a ir? Si no iba el respaldo de Dios, no nos movemos. Pero si tu presencia va con nosotros, a ustedes y yo lo sabemos, Dios le puso por señal una nube y una columna. Cuando la nube, dice la Biblia, se movía, Moisés mandaba a decir todos, muévanse. La nube se movió, nos tenemos que mover. Cuando la nube se detenía, Moisés le mandaba a decir, nos detenemos. Sin el respaldo de Dios no vamos a ningún lado. Y eso es lo que en el nombre de Jesús tenemos que hacer, mis amados. No te pongas en el nombre de Jesús a hacer nada
si no estás 100% seguro que tienes unción. Porque sin unción no hay respaldo de Dios. ¿Qué más? Miren, dije que pensaba que iba a terminar. ¿Qué más es la unción? La unción es símbolo de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo están ahorita? ¿Tienen hambre? ¿Alguien que tenga hambre? Para ver si me invita. Ahora ya no va a decir hermana Meli. Ok, cuando uno tiene hambre, mis amados hermanos, ¿qué se come? Comida. Miren, yo con hambre les digo, aunque ustedes no me lo crean, hasta tortillas tiesas he comido. Hasta lo que no me gusta, pero así que no me gusta, me lo he comido. Porque es más doloroso el dolor del hambre que lo que a uno le gusta. Pero cuando uno está lleno, yo en una oportunidad escuché a una nutricionista que decía: ¿qué es lo que lo engorda a uno? Comer, ¿verdad? Decía ella que lo que lo engorda a uno es que uno ya comió, ya está satisfecho, pero le quedó un bocadito ahí, para que no se quede. Eso es lo que lo engorda. ¿Por qué? Porque ya uno está lleno y eso que se metió ya el cuerpo no lo necesitaba, entonces se va a regar por todo lado. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la unción, escuchen, es un símbolo, es una figura de que alguien está lleno del Espíritu Santo. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, mi amado hermano, ya no le cabe nada más. No le cabe amargura. ¿Qué más no le cabe? Ya les digo una idea. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, no le cabe la ira, no le cabe la duda, no le cabe la incertidumbre. ¿Qué más no le cabe? Ayúdenme. Los procesos. Pero cuando alguien no está lleno del Espíritu Santo, cuando alguien está vacío, cualquier tortilla tiesa se come, cualquier cosa, a cualquier cosa le presta atención, por cualquier cosa se enoja, por cualquier cosa se entristece. ¿Por qué? Porque falta llenura, porque falta unción. Pero cuando alguien está lleno de unción, ven a ustedes a Jesús, mis amados hermanos, preocupados por el dinero, que es lo que normalmente a nosotros nos preocupa. Y yo le decía a la pastora, gracias a Dios, ayer vendí 2 camas, ustedes no tienen ni idea. Paré con este dedo hinchado, hubieran visto cómo llevé el dedo ayer a la casa. Y yo le decía a la pastora, estoy contento, estaba contento, ¿vean cómo le dije? Estaba contento, porque yo pensé que con la venta de las camas de ayer me iba a alcanzar para pagar el alquiler de la iglesia, pero ya salió otro gasto. Ok. ¿Qué me falta? Ajustar el dinero, pastor. No, según lo que estamos hablando, ¿qué me falta? Más llenura. Para que en medio de eso, en lugar de pensar, ya no lo tengo, ya Dios va a proveer. ¿Se dan cuenta la diferencia entre tener la llenura, la unción y no tenerla? Entonces, ¿nos falta llenura? ¿Verdad que sí? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar un agente de libertad. Porque según lo que estamos entendiendo, un agente de libertad me ayuda a ser libre. Y la unción me tiene que ayudar a ser libre. Se pudren los yugos. Amén. Con esto creo que voy a terminar, mis amados hermanos. ¿Qué es la unción?
La unción es la capacitación que el Espíritu Santo da a alguien para predicar, para servir, para sanar, para liberar, para vivir en santidad, y escuchen esto, muy interesante, y para cumplir su llamado. Mi amado hermano, algo que tú y yo tenemos que tener claro: ninguno de nosotros, y no me refiero solamente a nosotros otra vez, sino a todos los de esta iglesia, nos congregamos aquí por gusto, porque la pastora me cae bien, porque el pastor me cae bien. No nos congregamos por eso. Nos congregamos ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho un llamado. Y si cada uno de ustedes, mis amados hermanos, se metiera en realidad, perdónenme por lo que les voy a decir, tal vez no les guste, pero se lo tengo que decir, con Dios, como debe de meterse, ¿creen que estarían ahí donde están ahorita? Ninguno de nosotros estuviéramos en donde estamos ahorita. ¿Pero por qué estamos donde estamos ahorita? Porque nos falta unción. Porque no hemos entendido, mis amados hermanos, a qué nos trajo Dios a esta iglesia. Y yo uno de estos días dije algo similar, pero en ese momentito yo sentí que el Señor le estaba hablando exactamente a una persona. Y no sé si esa misma noche o al otro día me dice la pastora: cielo, me escribió tal persona y dice que va a empezar a salir. Y yo le dije: mira, es esto y esto pasó. Entonces, ¿qué nos hace falta a cada uno de nosotros? La unción. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la unción es la capacitación que el Espíritu Santo da a alguien para predicar. ¿Qué pasaría si yo les digo: hermanos, voy a terminar acá y termine usted de predicar ahorita? ¿Qué me dirían? ¿Alguien se anima a responderme? ¿Qué me diría? ¿Cómo? No estoy preparado. ¿Los demás? Falta llenura. Ok, ¿y si hubiera unción? Yo he visto a mucha gente, mis amados hermanos, yo he sido uno de ellos, que cuando yo siento la unción, yo me he puesto a decirle a los que en su momento han sido mis pastores: hago tal cosa, y siempre me han dicho no. Pero ya cuando baja la unción, ni ganas de decirles nada me da. Pero cuando está la unción, mis amados, uno quiere salir y conquistar el mundo. Pero cuando no hay unción, ni salir de la cama quiero. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando tú predicas, sirves, sanas, liberas, vives en santidad o cumples el llamado, no es solamente porque tienes ganas, mi amado hermano, sino es ¿por qué? Porque hay una capacitación del Espíritu Santo. Lo sigo. ¿Qué es la unción? Es una señal del favor, del poder, y esto es muy importante, y de la presencia de Dios sobre la vida rendida de una persona. Entonces, ¿se echa de ver cuando alguien tiene unción o no? ¿Por qué? Porque dice acá, es una señal, vamos a decirlo así, de la presencia de Dios en la vida de esa persona. Entonces, ¿qué necesitamos, mis amados hermanos? La presencia de Dios. Miren, la palabra sensual, cuando se utiliza esa palabra, la palabra sensual, muchas veces lo relacionamos con la forma en la que una persona habla, con la forma en la que una persona se viste, con la forma en la que una persona se toca el pelo, qué sé yo. Pero cuando vamos al diccionario, dice que la palabra sexual tiene que ver con los 5 sentidos.
La palabra sensitivo, sensitividad, sensual, de ahí viene. Entonces hace referencia a que cuando una persona es sensual, es una persona que se dirige solamente por sus 5 sentidos. Se dirige por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele, por lo que habla, por lo que toca, por lo que come. Eso la dirige. Pero cuando se habla de la presencia de Dios, también la palabra presencia viene de esa misma palabra, sentidos. Pero cuando se habla de la presencia de Dios, ¿qué es lo que la presencia de Dios hace? Ministra los sentidos, y de esa forma la persona deja de ser una persona sensual. ¿Quién es una persona sensual? Aquella que se dirige por sus sentidos. Pero ¿quién es una persona espiritual? Aquella que le permite a la presencia de Dios que le ministre sus 5 sentidos, y ya no se dirige por lo que ve, por los 5 sentidos, sino ahora se dirige por fe. Escrito está que ustedes y yo andamos por fe y no por vista. Entonces, según lo que acabamos de decir acá, la unción es una señal de la presencia de Dios en una persona. ¿Y qué hace la presencia de Dios en mi vida? Hace que cada uno de nosotros dejemos de ser personas sensuales, entiéndase, personas que se dirijan por sus sentidos. No podemos ser personas que nos dirijamos por nuestros sentidos. Amén. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por eso o por cuanto me ha ungido. Entonces, ¿quién es el que unge? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hago yo para tener unción? Por lo menos 3 cosas. Número 1, orando. Número 2, con ayuno. Número 3, buscando al Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué necesito yo esa unción? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y a liberar a los prisioneros. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, una vez más dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar año agradable al Señor. Pregunto, mi amado hermano, todo lo que leí, ¿conoces a una persona pobre? ¿Conoces a una persona que tenga su corazón quebrantado? ¿Conoces a alguien que esté cautivo? ¿A alguien ciego? ¿Conoces a alguien oprimido? ¿Sí o no? ¿Para qué necesito unción? Para que si yo conozco a una persona así, le ministre libertad. Pero ¿qué hace una persona que no tiene unción con alguien que está siendo oprimido? Lo juzga. ¿Por qué? Porque es más fácil juzgar, señalar, acusar, que llenarme de unción para ministrarle libertad. Eso es lo que nos falta, mis amados. Voy a terminar por lo menos y por último, Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ustedes vean qué es lo que hace la unción del Espíritu Santo. Nos da la autoridad, la capacidad de echar fuera demonios. ¿Alguna vez, mi amado hermano, has identificado que tienes problemas estomacales? ¿Y cómo te das cuenta que tienes problemas estomacales? Por el olor que despido. No, hombre. Porque algo les duele, ¿verdad? Pero ¿alguna vez has identificado que tienes problemas de demonios? ¿Sí o no? ¿Y qué han hecho?
Se quedaron callados. Hace falta meter en esa maquinita, ¿para qué? Para que con esa unción. Es que miren, yo con eso termino, mis amados. Todos. La Biblia lo muestra, por eso lo digo. De que el Señor Jesús, dice, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. No fue cualquier demonio, fue el mismo diablo, que igual lo reprenda. ¿Quién lo llevó? No fue Jesús el que dijo, voy a ir a buscar la tentación para vencerla. No, dice la Biblia claramente que el Espíritu de Dios lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y se le apareció el diablo, se le apareció Satanás. Algún día explicaremos eso. Pero la Biblia también dice, mi amado hermano, de que cuando alguien resulta haciendo algo que no quería, es porque se sometió debajo de una potestad. Entonces, todas aquellas cosas, mi amado hermano, que tú y yo hacemos, las hacemos o bajo la unción del Espíritu Santo o bajo la opresión de un demonio. No hay cosa alguna, mi amado hermano, que tú y yo hagamos solo porque sí. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque rendimos nuestra voluntad. O le rendimos nuestra voluntad a Dios o se la rendimos a un demonio. Así de claras son las cosas. Si cada uno de nosotros que decimos que somos hijos de Dios, decimos amén, resultamos haciendo lo malo, ¿por qué fue? Porque nos sometimos. Pero si tú y yo, mi amado hermano, hacemos al contrario lo que el apóstol Pablo decía, yo no soy, decía él, como uno que da golpes al aire, antes bien someto mi cuerpo. No sea, decía él, que siendo yo heraldo, no sea que siendo yo el ejemplo, que siendo yo el predicador, que siendo yo el apóstol, me pierda. Pues en determinado momento, mi amado hermano, yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero muchas de nuestras decisiones han sido influenciadas por demonios. ¿Y qué dice la Biblia que necesitamos para echarlos fuera? Unción, la unción del Espíritu Santo. Decimos amén, amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloria a Dios.